No sé si alguien tenga la mentalidad que ese pasaje quiera decir que está buscando gente que cante bien o que está buscando personas que se sepan las alabanzas. Pero eso no quiere decir el versículo. Verdaderos adoradores tiene que ver con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de proceder. El ayer estaba escuchando un mensaje que habla el pastor acerca de estos tiempos que la iglesia de Cristo está en crisis. Y está en crisis porque estamos viviendo tiempos donde tenemos que luchar en contra del sistema del mundo. Y me agradó mucho lo que él dijo y con esto casi estamos introduciendo la palabra el día de hoy. Decía el pastor que estaba escuchando predicar, no existen medios cristianos. O eres o no eres. No existen medias fidelidades. O eres fiel o no eres fiel. No existen medias integridades. O eres íntegro o no lo eres. Y entonces Dios está hablando a nuestro corazón. Y si queremos ser verdaderos adoradores, como nos llevaban en este tiempo en la alabanza, necesitamos verdaderamente haber nacido de nuevo y necesitamos vivir una vida que imite a nuestro Dios. Padre, que esta palabra, Señor, traiga vida a cada uno de nuestros corazones, iniciando con el mío. La he leído, la he repasado, pero siempre, Señor, que me das la oportunidad de volverla a exponer a tu iglesia, Padre, encuentro un sentido diferente, una aplicación nueva para mi vida. Háblanos el día de hoy. Permíteme hablar lo necesario y callar lo necesario también, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahí en casa ocupe su lugar, los hermanos que están aquí también, ocupen su lugar. Estamos en Efesios capítulo 5. Les recuerdo que ya hablamos acerca de la exhortación, ser imitadores de Dios. Hay un modelo, Jesucristo. Y nos quedamos en el versículo 3, donde Pablo, recuerde que es el andar en amor. Y el mundo tiene una manera diferente de concebir el amor. Entonces, Pablo, el enfoque que el Espíritu de Dios nos está permitiendo tener en estos versículos es la manera en que debemos como cristianos mostrar el amor a la gente que nos rodea, viviendo nosotros todos los días en amor, no en el amor que profesa el mundo, sino el amor que hemos recibido como ejemplo de Jesucristo. Entonces vamos a caminar ahí en el versículo número 3, que lo leo y ya vimos, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre ustedes como conviene, ni aun se nombre entre ustedes como conviene. Ahora, cuando hablamos acerca de fornicación, por eso la versión que estoy ocupando es la inmoralidad sexual, pero inmoralidad sexual y toda impureza o avaricia. Ya vimos que la inmoralidad sexual, ¿verdad? La gente tiene un concepto equivocado de lo que es el amor. Hasta cierto punto dentro de las palabras griegas que usted y yo podemos encontrar en amor, está precisamente la palabra eros. Pero el hombre o el ser humano ha distorsionado esta clase de amor.
Es un amor que no satisface. Entonces la inmoralidad sexual lleva a cometer muchos errores en el ser humano, hombres o mujeres, con perversiones muy, muy tremendas. Cuando hablamos acerca también de la impureza, les decía yo, estamos hablando de pensamientos completamente sucios, distorsionados, que lógicamente no son del agrado de Dios. Pero tanto la inmoralidad sexual como la impureza, tenemos que observar que están en contra del verdadero amor, del amor que Dios nos enseña, del amor que de alguna manera no espera nada a cambio, pero está dispuesto a dar. Pablo entonces en esta pequeña lista, este versículo, porque vamos a ver unas más, agrega algo más que es la avaricia. Y la avaricia, ¿verdad? Muestra un amor egoísta. ¿Por qué un amor egoísta? En el trasfondo que lo estamos viendo es un amor egoísta, porque en sí el significado de avaricia usted lo puede observar y es el deseo de tener más. Esa es avaricia, el deseo de tener más. Entonces, como ese es el significado, el deseo de tener más, está relacionado, es un motivo relacionado con la codicia, ¿verdad? Entonces tiene mucho que ver con la codicia, con la glotonería, porque el codicioso no se llena, quiere más. El glotón, ¿verdad? Dice, ay, estoy bien lleno, pero no puedo desperdiciar y bueno, ya ni modo, vamos a entrarle. Ya es glotonería, ¿verdad? Ya estamos satisfechos, ya creo que lo que hemos comido es correcto y sin embargo decimos, híjole, pero pues ni modo decir que no. Es un pastelito, es una concha, es un biscuit. Ay, me va a costar mucho trabajo. Glotonería, avaricia. ¿Quieres más? Ahorita lo voy a llevar a otra dimensión más acerca de este punto. Por ese motivo la codicia es relacionada con la avaricia, la glotonería, tener más. Y muchas veces estos motivos nos llevan, tanto la codicia como la glotonería, nos llevan a hacer algo que para usted y para mí muy difícil, el fraude. Entonces muchas veces la gente no se da cuenta, pero yo creo que la mayoría de los que estamos aquí hemos sido defraudados. Y a veces el fraude lo entendemos desde el punto de vista económico, pero a veces hay un fraude emocional. Hay diferentes tipos de poder defraudar la confianza de alguien, de algún amigo, de algún conocido, de alguna persona cercana, o a lo mejor no cercana. Pero es fraude, es avaricia, es glotonería, es codicia. Entonces, pero la inmoralidad sexual y toda la impureza o avaricia, ¿verdad? Debemos desecharla de nosotros. Mira, vamos a ver algunos versículos como este, Marcos 7:22. Me llamó la atención este versículo, porque el Señor hace, para que usted vea cómo hay pecados que están ligados en diferentes listas, en diferentes pasajes. No podemos observar cada uno de ellos porque nos llevaría mucho tiempo, pero mire lo que dice, los adúlteros, fornicación, a los adulterios, perdón, gracias, las avaricias, las maldades, el engaño, la sensualidad, la envidia, la blasfemia, la insolencia y la insensatez. Y ayer nos decía Sentie, lotería, ¿verdad? ¿Cuántas cosas? Y usted lo va a ver cómo todo esto está ligado. Ahorita usted lo va a entender conforme vayamos avanzando. Ahora, estamos hablando de la codicia.
Estamos hablando de la avaricia. Ahí aparecen los adulterios, las avaricias. Ahora, hay un ejemplo muy importante que también nos da Lucas, y donde el Señor está exponiendo esto. Lucas capítulo 12 dice así: le dijo uno de la multitud: Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Mire, déjeme darle un consejo. Antes de que usted, no sé cuántos de los que estamos aquí como padres de familia ya hemos hecho un testamento, aunque tengamos nada más un hijo. Pero es bueno hacer un testamento. ¿Qué le vamos a heredar a nuestros hijos? Algunos les vamos a heredar deudas, ¿verdad? Deudas, hijo, le debo al del pan, le debo al de la tienda, le debo a este, le debo a... puras deudas. Bueno, pues hay que le vayan calculando los muchachos, ¿no? Pero si usted tiene algo de heredad, créame que yo le pido algo, y se lo digo en el nombre de Cristo Jesús, por la experiencia que de alguna manera he adquirido en estos más de 50 años, ya no sé cuántos tengo, 56 o 57, ya perdí la cuenta, parece que estoy en los 60, pero déjeme decirle algo, hermano, déjeme decirle algo. Antes de que usted sepa qué va a hacer con la propiedad o con lo que usted, pídale a Dios sabiduría para que usted pueda heredar a cada quien y de la manera importante. Porque no me diga, desde esos tiempos ya hay problemas con las herencias. Y se acerca uno y dice: oye, Señor, dile a mi hermano que parta la herencia conmigo. Pero observe usted la respuesta de Jesús. Jesús le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto como juez o repartidor sobre ustedes? O sea, yo no soy aquí quien vengo a repartir herencia, mi propósito es otro, ¿verdad? Pero entonces, aprovechando, deja una enseñanza muy grande el Señor y les dijo: miren, aprendan a discernir con claridad. Miren, aprendan a discernir con claridad. Tengan presente que deben de evitar toda codicia. Eso es, guárdense. Tengan presente, o sea, ténganlo presente, que lo primero que tienen que evitar es que toda codicia. Porque, ¿a qué nos lleva la herencia? A la codicia. Es que a mí me lo dejó. No, es que yo soy el dedo chiquito. No, es que yo soy el dedo meñique. Es que yo soy el dedo gordo. Es que yo soy esto y yo soy lo otro. Y a mí me querían más. Y yo siempre vi por mis papás. Y yo esto. Y yo lo otro. Y yo aquello. Y entonces a ti te corresponde nada más esto. Pero a mí me corresponde todo esto. Codicia. Dice el Señor: aprovechando. No he venido yo a repartir. Pero déjenme dejarles una enseñanza. Betel. Disciernan con claridad que deben de tener presente que deben evitar toda codicia, toda avaricia, porque la vida de uno, la vida de cada persona, no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Esto lo dice la versión 15. Me gusta esta última parte como lo dice la nueva traducción viviente. La vida no se mide por cuánto tienen. Que ese es el problema que abunda en nuestro pensamiento. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Nada tienes, nada vales. Esa es una de las frases que me aprendí cuando era un joven. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? ¿Nada tienes? Nada vales. Entonces, para poder tener un estatus, parecería que debemos de tener cierta cantidad. Entonces, pero la vida no se mide por cuánto tienen. Es más, algo que después el Señor viene y da como ejemplo, usted puede leer este pasaje, es cuando habla de aquel hombre insensato, de aquel hombre necio, de aquel hombre que dijo: todos los graneros que he levantado y voy a hacer y voy a tener. Necio, esta noche vienen a pedir tu alma y todo lo que hiciste.
¿quién lo va a disfrutar? ¿Quién? Porque ¿sabe qué, hermano? Por eso debemos aprender que si de algo debemos edificar y si en algo debemos ahorrar, mandar nuestros ahorros es al cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Pero la verdad, ¿qué nos importa más a nosotros? ¿Lo celestial o lo terrenal? Tristemente tenemos que decir, como el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero, que me interesa más ver cuánto voy a ganar hoy, cuánto me va a dejar el negocio hoy, pero tienes que orar. No, lo más importante para mí ahorita es cuánto le voy a sacar de ganancia a esta mercancía. Oye, pero estás dejando lo más, por lo menos. No, el Señor sabe y conoce lo que necesito. Por eso le vuelvo a repetir, medias fidelidades en Dios no existen. O eres fiel o no lo eres. Medias integridades, y ahí sígase con cada palabra. O sea, soy como que ahí la llevo, ¿no? Como cuando nos saludamos, ¿cómo estás? Pues hay más o menos, sí, en el cristianismo eso se trata, pues hay como que sí quiero ser hijo de Dios o como que no. Como que sí he nacido de nuevo y como que no. O has nacido o no has nacido. Entonces, porque si hemos nacido de nuevo, recuerde que entonces nuestro andar en el amor debemos evitar la inmoralidad, la impureza y la avaricia. Tanto estas tres cosas, ¿verdad?, que ya repetí, son esa clase de pecados muy atractivos, agradables, pero que han destruido matrimonios. La inmoralidad sexual ha destruido matrimonios. Y eso mismo ha ocasionado que la impureza y la avaricia también ha provocado que niños sean abandonados por sus padres. Yo platicaba con una persona el día de hoy y le decía, nadie es maduro para poder entender que es bueno que sus padres se separen. Nadie es maduro. Ni los cristianos, ni la gente que no es cristiana. He escuchado entrevistas de verdad de personas famosas, que usted y yo podríamos decir, wow, qué triunfos, qué esto, pero cuando llegan a la etapa, oye, y cuántos son de familia, y tus papás, no, pues a tal edad se divorciaron, y cómo te fue a ti en el divorcio, no, pues me volví rebelde, no, pues me pegó mucho, no, pues es que, porque no hay nadie que pueda entender esas cosas. Pero ¿sabe qué lo hace? La inmoralidad sexual. ¿Sabe qué lo hace? La impureza. ¿Sabe qué hace eso? Provoca la avaricia. Han provocado que los hijos sean abandonados por sus padres, que también sean descuidados por ellos, que los amigos y los conocidos sean defraudados, porque el mundo tiene un entendimiento equivocado de lo que es el verdadero amor. La gente a veces se acuña frases tremendas, ¿no? Hablando de la esposa. Es que ella es la catedral, las demás son las capillitas. Pero mi corazón es tan grande para poder sostener y para poder amar como Salomón. A 1000 mujeres. El problema no eran las 1000 mujeres, el problema eran las 1000 suegras. Bueno, ¿cómo no iba malita para que yo? Perdónalo, Señor. ¿Verdad que es tremendo, hermano? Lo que nos enseña la palabra ¿es cierto? Por eso debemos evitarlo, porque eso no es amor. Sus jóvenes, sus amigas pueden decir, oye, no, eso no es amor. Oye, ¿y ya le entregaste? No necesitas entregarle nada a nadie, eso no es amor. Eso se llama de otra manera. Ese es el amor que concibe el mundo. Pero si verdaderamente alguien te ama, amas a alguien, debes aprender a respetarla. Debes aprender a respetarlo.
y alinearte a lo que el Dios Todopoderoso que formó la familia nos enseña cómo se deben de hacer las cosas. Versículo 4 de Efesios 5, todavía agrega una lista más, que hace rato le decía, vean cómo todas están unidas. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Entonces, no podemos nosotros vivir en la impureza o en la avaricia, como veíamos en el versículo anterior, ¿verdad? Porque como corresponde a santos, hermano, déjeme decirle algo en este punto. No debemos practicar, no debemos referirnos como cristianos a practicar esos pecados, la inmoralidad sexual, la avaricia, la inmundicia o la impureza. No debemos como cristianos hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque debemos andar correctamente como lo que somos, gente que hemos sido apartada por Dios. Entonces, cuando viene el versículo 4, Pablo continúa con la advertencia para enseñarnos y para decirnos que estos pecados que están aquí, palabras deshonestas, necedades, truanerías, esta lista de pecados, perjudican a todo creyente en uno u otro momento de la vida. ¿Qué tiene que ver estas tres cosas? Palabras deshonestas, ¿a qué se refiere? Palabras sucias. Tienen que ver con palabras inmorales en general. Pero tiene que ver con algo muy tremendo, un lenguaje humillante y grosero. Ahí me llamó la atención porque al estar documentándome de esta palabra, tiene que ver muchas veces con la manera en que se trata a la mujer. De una manera sexual indebida, como a veces se exhibe en la pornografía. Humillantes, groseros. ¡Wow! Y eso está tremendo. Porque, mire, cada uno de nosotros, le he dicho, como país, aún como estados, tenemos palabras que mientras para nosotros son una grosería, para otros países no. Mientras para nosotros es algo ofensivo, para otros lugares no. Por eso Dios no se mete en problemas, en decir no debes de decir esto, lo otro y aquello. Simple y sencillamente dice que debemos evitar las palabras deshonestas. Debemos evitarlas. Esas palabras que humillan, esas palabras groseras. ¿Por qué? Porque también las necedades, morologia, se refiere a hablar con majaderías. Mire, estaba escuchando que usted sabe que allá en Veracruz hay un lugar que se llama Alvarado. Y Alvarado, Veracruz se conoce por ser majaderos. Pero es algo curioso porque la gente de ahí está tan acostumbrada que piensan que no se ofenden. Es que esto no es ofensivo, esta es nuestra forma de hablar. Esta es nuestra forma de expresarnos. Y entonces, así como usted le dice buenos días a una persona, ellos con majadería se saludan. Oye, mi hijo de tal por cual, ¿cómo estás? Y para ellos es normal. Pero delante de Dios, dice, ni palabras deshonestas, ni necedades. Entonces, usted y yo debemos de cuidar nuestro vocabulario. Usted y yo debemos de tener mucho cuidado. Hay personas que dicen, híjole, perdóname, ya se me salió, es que, de repente me sacan de mis casillas y ya nos dijeron 3 o 4 tremendas de esas que uno dice, wow, carretonero, tremendo, ¿no? Entonces debemos de cuidar. Usted y yo debemos de tener presente con quién estamos, a quién nos estamos refiriendo.
cerca de quién estamos. Puede ser que a lo mejor para usted no sea malo, pero para la persona puede ser ofensiva. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías. ¿Qué son truanerías? Truanerías, usted y yo las conocemos como albures. Y para mucha gente le ríe el albur. Es un chiste el albur. Hay personas que a lo mejor son inocentes y no entienden, ¿verdad? Pero seguramente usted ha escuchado algún programa, ha visto alguna entrevista, me estás albureando, ¿verdad? Y usted a lo mejor ni entiende, porque no sabe lo que es el albur. Pero hay tanta gente que tiene su mente distorsionada que a cualquier cosa le encuentra para alburear. Y dice el apóstol Pablo a los Efesios, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías. Ay, mire lo que dice Colosenses 3:8. Pero ahora dejen también todas estas cosas. ¿Cuál es mi oración? Señor, quítame. ¿Verdad? Señor, quítame. Ya no quiero decir esas palabras, quítamelas. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Dejen. Porque Dios ya hizo todo. Él ya murió en la cruz. Él ya nos redimió. Él ya hizo que naciéramos de nuevo. Ahora, ¿quiénes tenemos que dejar todas esas cosas? Nosotros. Pero ahora dejen también todas estas cosas. ¿Cuáles son? Ira, enojo, malicia, blasfemia y palabras groseras de su boca. Quiten, porque mire, vea usted cómo están ligadas. Cuando hay ira, ¿verdad? Cuando llegamos a airarnos, a veces no medimos lo que sale de nuestra boca. Cuando hay enojo, no medimos lo que sale de nuestra boca. Porque a lo mejor haya malicia, hay blasfemia y salen palabras groseras de nuestra boca. Eso no es amor. Eso no es andar en amor. El andar en amor, debemos nosotros pedirle a Dios que Él nos ayude. Mire, acabamos de leer precisamente el pasaje donde sale aquel y blasfema o maldice a David, ¿se acuerda? Que le dice cosas muy tremendas. Hasta lo que se va a morir David le dice. Y es el rey. Y tiene personas que lo defienden. Y le dijeron, oye, ¿por qué permites? Dame la oportunidad nada más para mostrarle a quién es David. No lo hagas, amor. No lo hagas. Porque no sabes si es ocupado por Dios para tener que decir todas estas cosas. Pero la persona que no es dominada por el Espíritu de Dios, ¿qué hace? Ya te tardaste. ¿Cómo vas? Me lo llevan al calabozo y me lo ejecutan. O mandan por él y lo desaparecen. Pero cuando eres dominado por el Espíritu de Dios, entonces sí se puede, porque Dios es el que nos gobierna. Ahora, dice ahí, dejen, en el versículo de Colosenses 3, es despojarse uno debe despojarse de esto. Y dice de todas, de cada una, o sea, no es un paquete, de cada una. De la ira, del enojo, de la malicia, de las blasfemias y de las palabras groseras. ¿Cómo está mi vocabulario?
cómo está su vocabulario. Ahí en el negocio, cuando era chico, agarrábamos cada frase. Ay, que hoy que la recuerdo, digo, Señor, perdóname. Perdóname. Que agarramos cada frase y mi papá decía, ve, no andes diciendo eso. Pero como lo decían sus trabajadores, como quería uno participar con los trabajadores, cuando menos nos dábamos cuenta, ya estábamos, es que yo no veo que sea malo. Yo creo que eso no es, no, lleva un sentido de ofensa, lleva un sentido incorrecto. Yo espero que el Espíritu de Dios esté hablando hoy a mi corazón y a su corazón para que tengamos cuidado de todas estas cosas. Entonces, dice que no convienen, dice Efesios 5:4, que no convienen, sino antes bien, con acciones de gracias. Estas tres cosas, deshonestas, necedades, tronerías, hermano, esas no convienen. Y no es correcto, o sea, palabra no conviene, no es correcto que hables así. ¿Sabes por qué? Porque eres un hijo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque tu Padre te ha dado ejemplo. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo nos dio ejemplo. Porque antes de maldecir, bendecía. Entonces, no crea que al Señor se le salieron ahí algunas. No, jamás. Antes de maldecir, bendecía. Entonces, nosotros tenemos que aprender que Él es nuestro ejemplo a seguir. No es correcto. Entonces, en lugar de participar de la inmoralidad sexual, de un lenguaje obsceno, la boca del cristiano debe ocuparse en dar acciones de gracias. En eso sí. Debes de ocuparte, cambia las blasfemias, cambia las groserías, ¿sabes qué? Por acciones de gracias. El agradecimiento es una prueba de renuncia al egoísmo. Porque la persona que es egoísta no es amorosa. La persona que es egoísta no es amorosa. ¿Sabes por qué no? Porque no saben dar las gracias, porque piensan que merecen cualquier cosa que reciben. Por eso es egoísmo. Esto yo me lo gané. Esto lo hice con mi esfuerzo. Es que no es mi obligación. Para eso te contrataron. Entonces yo no te puedo dar las gracias por lo que me estás trayendo. Qué bueno que me estás adelantando el trabajo, pero ¿sabes qué? Ese es tu trabajo, para eso te pagan. ¿Has visto esa clase de jefes molestos, enojones, groseros, que hablan con pura majadería? ¿Le dan gracias? Le dicen, oye, qué bueno que oye. No. Gente egoísta, gente sin amor, gente que no tiene a Dios, pero nosotros no podemos ser así. Al contrario, de nuestra boca, en lugar de brotar maldición, debe de brotar gratitud para con el Señor. Miren lo que dice Filipenses 4:6. Filipenses 4:6 lo leo y dice de la siguiente manera: no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que le necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Para que tú puedas entender esto, debes de reconocer que todo lo que tienes es por la gracia de Dios. Es porque Él te lo ha dado. Decía ayer el mensaje de Cintia cuando nos narró hermosamente la de Ananías, Misael y Azarías, o Sadrach, Mesach y Abednego. Sabían que Dios los había puesto ahí. Dio gracias, dieron la gloria al Señor. Sabía David también, que él no derrotó al gigante por su habilidad, por todo el tiempo que pasaba practicando con la onda. No. Sabía que Dios era el que le había dado la victoria. Y sabía que si destrozaba leones, mano, no estoy hablando de perritos chihuahueños.
¿Verdad? No estoy hablando de tacitas, los perritos tacitas. No estoy hablando de aplastar una cucaracha. Le estoy hablando de derrotar leones. ¿Entiende usted qué es eso? De derrotar osos. Oiga, hermano, por muy cachorrito que esté el oso, no, hombre, sus garras son tremendas. Pero no era porque él tuviera la habilidad, era Dios. Entonces, cuando usted y yo reconocemos el por qué estamos aquí, no es porque usted tenga la capacidad, es porque Dios nos ha puesto aquí. Es porque Dios nos ha dado la habilidad, es porque Dios, entonces debemos de darle gracias. Y cuando nosotros aprendemos eso, estamos haciendo automáticamente a un lado el egoísmo. Espero que el Espíritu de Dios esté hablando a nuestra vida. Ahora, ya vimos la exhortación, ya vimos el modelo, ya vimos la perversión y después de eso vamos a ver un punto más, viene el castigo. ¿Cuál es el castigo? Versículo 5 de Efesios 5. Porque esto lo saben muy bien, le está diciendo Pablo. Y esta frase es interesante, hermano. Porque esto lo saben muy bien, quiere decir, no es la primera vez que lo escuchan. No es la primera vez que lo oyen. Ha venido el hermano y se los ha dicho, tengan comunión, aprendan a vivir de esta manera. Dios quiere que seamos. Hemos traído otro invitado y parecería que nos ponemos de acuerdo para que nos vuelvan a decir. Sube el hermano a predicar, sube el hermano a la oración y nos lleva a decir, no es algo que estemos ignorando. Ay, pues no lo sabía. No, porque esto lo saben muy bien. Que ningún inmoral, ni impuro, ni avaro, se da cuenta que está como que rectificando lo que ya vimos en los versículos 3 y 4, el cual es idólatra, ¿sí? Idólatra, el cual es idólatra. El avaro, por eso decía, en la avaricia los quiero llevar a un punto más, la idolatría. El cual es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo. Lo voy a volver a leer porque si no va a perder todo el sentido. Porque esto lo saben muy bien, que ningún inmoral, ni impuro, ni avaro, el cual es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. No nos engañemos. No pensemos. Toda la lista que nos dio en el versículo 3 y 4, inmoralidad sexual, impureza, avaricia, truanerías, palabras feas, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esta clase de gente que practica eso no tiene derecho a heredar el reino de Dios. Ese es el peor castigo que nos puede pasar. Es el peor castigo que podemos tener. Usted y yo queremos entrar al cielo, pero ¿qué estamos haciendo para? ¿Cómo estamos viviendo en el Señor? ¿Miki, puedes ir subiendo? Entonces, hay algo muy interesante. Aquí a Pablo entonces agrega que la avaricia es idolatría. El hombre avaro, por lo tanto, es más que un simple egoísta e inmoral, es idólatra. ¿Y por qué es idólatra? Miren lo que dice Colosenses 3:5. Dice, por lo tanto hagan morir una vez más, hagan morir lo terrenal en sus miembros. Inmoralidad sexual, ¿se da cuenta? Impureza, bajas pasiones, malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Se lo dijo a los efesios y ¿a quién se lo repite? A los colosenses. ¿Sabe por qué? Porque esto es de la iglesia en general. No era de Éfeso, era de Colosas, era de Corinto, era de Betel, era de cualquier otra congregación. Estamos a veces permeados más por toda esta cosa, pero nosotros somos los que tenemos que hacer morir todas estas cosas que si las practicamos no tendremos herencia en el reino de Dios y de Cristo. Todos queremos entrar al cielo, pero no todos queremos despojarnos de lo que no le agrada a Dios. Entonces, ninguna persona cuya forma de vivir es inmoral, es con fornicación, con inmundicia, con avaricia, con palabras deshonestas,
con necedades, con truhanerías, no podemos o no puede formar parte del reino de Dios. ¿Sabe por qué? Porque es imposible que una persona con esa conducta sea su hijo. Entonces yo no puedo decir que soy hijo de Dios y que se me escapen 2 o 3 majaderías. No lo soy. No nos engañemos, no lo soy. Es que por más que quiero, no. Es por más que quieras. Él ya lo hizo todo. Aprende a dominar tus miembros, dice ahí. Tus miembros. Y este miembro, escribe Santiago, la lengua es un miembro difícil de domar. Que el que lo doma está del otro lado. Por eso debemos de tener mucho cuidado. Pero ¿sabe cómo se logra esto? Teniendo comunión y estando llenos del Espíritu Santo. Miren lo que dice primera de Juan 3, 9 al 10. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Puede entender eso, hermano? Hermano que está en casa, ¿puede usted? Ahí parece que los versículos están apareciendo también. ¿Lo puede comprender, hermano que está en casa? Mire lo que dice: todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. La semilla de Dios está puesta en él. El semen de Dios está puesto en él. Y no puede seguir pecando porque ha nacido de Dios. Entonces, hermanos, que me cuesta trabajo. Pues decía algún predicador, pues piénsatela, porque a lo mejor no has nacido de nuevo. Si no eres capaz de dominar esas cosas que están ahí, que ya nos dieron esta larga lista, probablemente entonces no hemos o no han nacido de nuevo. Versículo 10. Porque en esto se revelan, se muestran, se dan a conocer los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica justicia no es de Dios. Si no es de Dios, ¿de quién es entonces? Del diablo. Ni tampoco el que no ama a su hermano. O sea, si no amas a tu hermano, estamos hablando de amor, y si no practicas la justicia que conlleva todo esto, no te engañes, no eres hijo de Dios. Y tu padre o mi padre no es Dios. Y si no es Dios, nadie es huérfano, es el diablo. La pregunta obligada: ¿de quién quieres ser hijo? De Dios, hermano. Pues haga entonces lo que tenemos que hacer. ¿Está bien, hermano? Tito 2, 11 y 12, estoy terminando. Porque la gracia salvadora de Dios se ha manifestado no a los judíos, no a la iglesia Betel nada más. ¿A quién se ha manifestado? A todos los hombres. Y cuando habla de hombres, aquí no es como nuestro país, no es todos y todas y todes. No, aquí hombre se refiere al ser humano, punto. Sí, el Señor no tiene problemas. El Señor no tiene problemas, porque la gracia salvadora de Dios se ha manifestado a todos los hombres, para que las mujeres no se me sientan menos. Porque digan, pues es para los puros varones. No está hablando de hombres varones, está hablando de ser humano. Y usted, mujer, es ser humano, es para usted. ¿Está bien? Entonces, para todos los seres humanos, enseñándonos a vivir de manera prudente, justa y piadosa en la edad que presente. Por eso la palabra de Dios es nueva en la edad de hoy, porque eso lo escribió Pablo hace varios miles de años atrás, pero hoy está vigente, porque el Señor es el mismo ayer y por los siglos. El Señor es eterno, por lo tanto sigue vigente esta parte. Nos está enseñando a vivir de manera prudente y justa y piadosa en la edad presente, renunciando a la impiedad. ¿Y a qué más? Y a las pasiones mundanas. Aquí la pregunta es: ¿quién quiere renunciar? Porque Él ya lo hizo todo, pero falta que yo renuncie a la inmoralidad sexual,
impureza, avaricia, etcétera, a todo eso. Entonces, toda persona que ha nacido de nuevo forma parte del gobierno glorioso de Cristo y de Dios. Entonces, una vez más, aunque no los dijeron, déjeme rectificárselo. No todos son hijos de Dios. Aunque allá afuera digan, es que todos somos hijos de Dios. Erráis porque ignoráis las Escrituras. Todos somos criatura de Dios. Todos fuimos creados por Dios. Ninguno viene del mono, aunque tengamos rasgos. Ninguno viene del mono. Aunque nos parezcamos mucho, ninguno viene del mono. Dios nos formó. Dios nos creó. Entonces somos criatura de Dios. Pero solamente los hijos de Dios son aquellos que han renunciado a vivir una vida que no le agrada al Señor y someterse a los mandamientos de Dios. Entonces sí, si tú y yo hemos vivido de esta manera, te digo una cosa, espera la herencia en Cristo y Dios. Espérala, porque está próxima. ¿Y sabes por qué está próxima? No porque Él vaya a venir, sino porque la vida es tan rápida que a lo mejor el día de mañana ya no estamos, pero si estás en Cristo, ya la hiciste, porque es para toda la eternidad. Ahora, la gente sin Dios y sin ley tratará de negar esto, ¿verdad que sí? No se ha enfrentado con esta clase de personas que usted les dice, es que Dios no permite esto, es que a Dios no le agrada eso. No le hagas caso. No, ¿tú crees que Dios? No, si Dios es todo amor, si Dios es toda bondad. Y con esto estoy terminando. Dice el versículo número 6, entonces por eso el apóstol Pablo, porque ya todo este tipo de cosas ya se difundían desde ese momento. No hagas caso. No, ¿cómo crees? Nadie los engañe con vanas palabras. O sea, qué increíble es que le podamos creer más al compadre que no quiere nada con Dios que a lo que dice Dios. Es increíble que le creamos más a la comadre o al amigo inmoral que diga, no, eso es religiosidad. No. ¿Sabes qué? Esas son palabras vanas, palabras huecas. Porque a causa de estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Por qué? Porque tú ya tienes en tu mente lo que no le agrada a Dios. Por lo tanto, si sabes hacer lo bueno y no lo haces, es pecado. Estás desobedeciendo. Estoy explicando, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el problema de que la gente nos engañe con vanas palabras? Mire, Romanos 5:20. Siempre cuando agarramos un versículo para sacarlo del contexto y para querer que diga lo que yo quiero, cuidado. Entonces mucha gente ha tomado esta parte de este versículo, lo vamos a ver en la Nueva Traducción Viviente, para que lo podamos entender. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado, está escribiendo el apóstol Pablo. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Gloria al Señor. Hermano, mientras más pecas, más abunda la gracia. Pues vamos a pecar. Si yo me quedo con eso, y si yo les enseño eso, hermanos, créame, no importa cuánto pequemos, la gracia de Dios siempre va a ser más abundante para... Hoy pues vamos a pecar entonces. Ese evangelio a mí sí me gusta. Ese evangelio a mí sí me agrada. Sí, pero espérame. Vete al capítulo 6, versículo 1, que dice, ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no, dice el versículo 2. Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado?
A ver, ustedes que salen con que no, aquí la gracia del Señor es más abundante. Y no importa cuántas mujeres tengas, no importa todo lo que hagas, no importa todo lo que digas, no importa lo que salga de tu boca, cebollas, ajo, ranas, sapos, todo lo que sea, no importa. La gracia, la maravillosa gracia de Dios sobreabunda. Espérame, déjame decirte algo. No. Porque si hemos muerto al pecado, entonces, ¿cómo es posible que sigas viviendo en el pecado? ¿Alguien muerto puede vivir? ¿Está qué? Muerto. Decía el hermano Itiel Arroyo algo muy interesante. Póngase en pie, hermano. Ya vi que tiene hace 10 minutos que se me acabó el tiempo. Póngase en pie tantito. Ya nos vamos a despedir. Pero déjeme decirle algo. Decía el hermano Itiel Arroyo en uno de sus mensajes. El problema de la iglesia es que estamos adormilados. Y una persona dormida, viéndola desde lejos, es semejante a una persona muerta. La persona muerta ya no va a vivir. El dormido lo despiertas y vuelve a la vida. Pero son tan semejantes, no nos damos cuenta muchas veces. Por eso la Escritura dice: levántate tú que duermes. Es tiempo que el Señor está viniendo para sacudirnos, para sacudirme y para decirme: oye, levántate. ¿Sabes qué? No es posible que sigas viviendo en pecado. No te engañes. Es que no es una copa, es una cerveza. No. ¿Y por qué en otros países la toman? Deja que el Señor juzgue a los de esos países. Es que allá no hay Coca-Colas, allá hay cerveza. Bueno, pues deja que ellos le rindan cuentas al Señor. Pero tú quieres vivir como los de allá. No. Cada país, cada lugar, cada persona le vamos a rendir cuentas a Dios. Usted se va a encontrar con muchas mentalidades que todo parece, dicen: wow, se asombran de ser religiosidad. Pero no te engañes. Ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los mentirosos, ni una larga lista que usted puede encontrar en toda la palabra de Dios, no heredarán el reino de Dios. Entonces, por favor, lléveme al versículo 7 y con esto terminamos para iniciar el domingo con un nuevo tema. En una advertencia final, ¿cómo termina Pablo esta primer parte de andar en la luz, andar en amor, perdón? ¿Cómo termina? Por eso, no participes con ellos. No participes con ellos. Pueden ser muy tus amigos, pero no participes con ellos. Sé ejemplo. ¿Sabes cuál es el problema? Que dices: es que me invitaron y pues yo no tomo. Bueno, yo no digo malas palabras. ¿Está haciendo ejemplo? Jesucristo fue y nunca participó. Estuvo con pecadores. Se sentó a comer con publicanos y pecadores, pero nunca lo viste participar de los chistes. Nunca dice la Escritura que él era el cuentachistes de todo, o que ahí por debajo del agua le sirvieron una preparada. No. Siempre fue un ejemplo, mostrando lo que es la verdadera luz en un mundo de tinieblas. ¿Vas a ser así? Pero te pregunto, si el Señor te rescató del vicio, si el Señor te rescató de tomar, si el Señor te quitó, ¿para qué invitas a tus amigos o para qué asistes a un lugar donde tus amigos van a llevar cervezas, botellas? ¿Para qué asistes? Vas a tener la fortaleza en Dios y les vas a dar ejemplo y vas a decir: no, miren, aquí no. Aquí no. Y más si van a tu casa. ¿Cómo permites que vengan a tu casa y que participen? Llevando botellas, llevando cervezas. ¿Cómo lo permites? No, hay cosas que a veces yo no entiendo. ¿Por qué es? Si te invitan en un lugar y sabes lo que va a haber,
yo te recomiendo que si no estás firme en el Señor, no vayas. No vayas. Porque el aroma es tan particular, dicen, que te van a hacer caer. Y entonces, el que va a quedar en vergüenza, no solamente vas a ser tú, va a ser Dios. Yo les he dicho muchas veces, a mí me sorprendía bastante cuando, porque algún día fui a la secundaria, aunque usted no lo crea, fui a la escuela y estuve en la escuela. ¿Y sabe qué es lo que mis maestras me decían? Oye, no hablamos mal de ti, hablamos mal de tus papás. ¿Qué educación te dieron? ¿A poco así te educaron tus papás a destruir los pupitres? ¿A poco te han dado esa educación tus papás de tirar los papeles ahí donde se te quede, donde sea? ¿A poco te han dado esa educación tus papás de que todos los papeles están abajo de tu banca? Por eso hay un papelero, por eso. Pero ¿quiénes eran los que quedaban mal? Los papás. ¿A quién crees que estás dejando mal? ¿A quién crees que estoy dejando mal? ¿De quién crees que van a hablar mal? ¿De ti? No. ¿De quién? De Dios. Por eso, aunque no quisiéramos, muchas veces por mi culpa la gente ha dicho, cristiano para ser como el hermano, o para ser como este cuate, o para ser como esta señora. No, Dios me libre. Porque somos ejemplo. Por eso, no sean partícipes con ellos. ¿Me acompañaría cerrando sus ojos? ¿Hay algo que Dios haya hablado a su corazón? A mí ha hablado a mi corazón. Para mí sí ha hablado. Que muchas veces tengo una boca muy fluida. Y hoy le pido a Dios que me ayude. Le digo al Señor, permíteme contenerme. Porque a veces entre ese enojo, entre esa ira, salían palabras inadecuadas. Hay situaciones difíciles. No que no sepa decir groserías, pero que no salgan de nuestra boca. Y si podemos evitar escucharlas, mejor. Mejor. Hoy soy muy particular las películas, las series que usted puede ver donde no hay majadería, muy contadas. Una entre 100. Evitemos contaminarnos, porque somos hijos de Dios y porque Dios nos ha nombrado embajadores en esta tierra. Ahí en la 20 de noviembre, ahí en la calle de Estampado. ¿Dónde vive usted? Ahí el Señor lo ha nombrado embajador. Ahí el Señor lo ha nombrado luz, que es el tema que, si Dios nos da vida y salud, el domingo principiaremos. Nos ha llamado para hacer luz. Entonces andemos en amor y reflejemos el amor de Cristo a través de esa luz que viene de parte de Él. Gracias, Padre, por esta palabra. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.